Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la jornada Diseñando el Hogar del Futuro con Madera Sostenible. Un año más, PFC España se cuela en el Madrid Design Festival para hablar de madera, para hablar de los bosques y cómo estos bosques están en nuestra vida, en nuestro día a día, a través de nuestros hogares. Para ello hemos convocado una jornada con mucha ilusión, donde vais a participar más de 100 personas en esta jornada y vais a tener la oportunidad de escuchar las intervenciones de varios ponentes que tenemos, que van a trazar el camino de esta madera, de estos hogares sostenibles, desde el bosque hasta nuestras casas. Para ello quería empezar con una breve presentación de enmarcaros nuestra tarea, nuestra labor con respecto a la madera, a los bosques y a nuestros hogares. Cuando hablamos de bosques, nosotros tenemos esta imagen como sociedad, vemos espacios preciosos, espacios que nos conectan con la naturaleza, agua, esas montañas. Todos son espacios forestales, desde arriba, desde los picos de las montañas hasta el piedemonte, donde empiezan ya los campos de cultivo y la agricultura. Tenemos biodiversidad en estos espacios, como podéis ver aquí, con este caballo, por ejemplo. También cuando pensamos en bosques pensamos en pasear, en el bienestar, en la salud que nos proporcionan cuando estamos estresados, ese paseo por el bosque, los baños de bosque que nos hacen tanto bien a las personas, sobre todo los que vivimos, y cada vez más los que vivimos en las ciudades. Pero también hay gente que vive en los entornos rurales, en los bosques. Tenemos gente, por ejemplo, aquí tenemos estos dos jóvenes que han sacado corcho con sus hachas de un bosque en Cataluña. En el territorio, cuando hablamos de nuestra distribución, cómo tenemos distribuido el planeta, aparte de los océanos y las masas marítimas de agua, tenemos en la parte terrestre, los bosques compiten con el territorio agrícola que vemos a la izquierda de la imagen, también con la ganadería. También competimos, obviamente, con los espacios urbanos, cada vez van tomando más espacio la naturaleza, las ciudades cada vez se expanden más, crecen para arriba, pero crecen también a lo ancho. Y también tenemos las infraestructuras horizontales, esas vías largas, carreteras, vías de ferrocarril, estas infraestructuras que nosotros necesitamos para movernos en el estilo de vida que actualmente tenemos. Como veis en la imagen de la derecha vemos un bosque o diferentes masas, no bosques, pero masas fraccionadas por estas infraestructuras que cortan la continuidad de los espacios y separan a un lado y a otro la vida en estos espacios. Y esta es la realidad actual, la gente, las personas, los que estamos sufriendo ahora, por ejemplo, el COVID, las personas que estamos viviendo cada vez más hacinadas en ciudades, hablándonos entre nosotros, sin tener en cuenta la realidad de la naturaleza que tenemos fuera, que tenemos cada vez más fuera, y digo fuera porque parece que tenemos una frontera entre la realidad del ser humano, de las personas y la realidad de nuestro planeta, de las necesidades de nuestro planeta, que al final las necesidades son más las nuestras que las del planeta. Cada vez estamos oyendo más, y es una realidad, que el planeta sigue para adelante, estemos o no estemos nosotros, pero tenemos que conseguir esa armonía y esa convivencia con este planeta, porque, como también decimos a mucho, no hay una segunda opción, tenemos este planeta y nada más. Esta gente también, es verdad que en estas ciudades nosotros convivimos con espacios que sí tienen esta madera, sí tienen estos productos naturales, y sabemos que estos espacios, estos son grandes obras preciosas, donde la gente se siente a gusto, una biblioteca, un espacio donde tenemos esa conexión con la naturaleza a través de los materiales naturales que nos transportan al bosque y a nuestros orígenes como ser humano. Y también en nuestras ciudades tenemos los espacios, los parques, los jardines, que esos árboles que nos ayudan tanto, que como sabéis han sufrido tanto ahora con las nevadas, con Filomena, no están acostumbrados a estos grandes episodios meteorológicos. Bueno, lo han podido llevar más o menos, ahora estamos en periodo de restauración de todos estos parques y jardines desde tanto las asociaciones como los profesionales del sector.
estamos muy pendientes de toda esa restauración de esos espacios a través de los servicios municipales, de los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pero esto también es bienestar. Metemos el bosque en la ciudad a través del árbol, a través de los árboles que son los que nos ayudan a esa conexión cuando estamos en las ciudades. Es muy importante esa vía, ese atajo de la naturaleza que nos proporciona, a la naturaleza que nos proporcionan los parques y los espacios naturales. Pero también, en resumen de cuentas, ¿qué es un bosque? ¿Qué es la naturaleza cuando hablamos del territorio forestal? Es biodiversidad, son comunidades rurales, es agua, es puesto de trabajo de gente que está ahí cuidando, desde los agentes medioambientales o agentes forestales hasta los trabajadores de las empresas que trabajan en los bosques. Suelos, esa sujeción de suelos, esa creación de suelos, los árboles sujetan el territorio, en las grandes avenidas de agua, las grandes inundaciones se producen cuando aguas arriba, en la montaña, en el monte, no tenemos esa sujeción de las raíces, esos árboles que frenan la velocidad y que van filtrando agua y quitando agua de esas corrientes que bajan a veces a nuestras ciudades produciendo grandes desastres aquí y en zonas remotas. Y también los bosques son almacén de CO2, almacenan CO2, sabéis que la Unión Europea tiene un objetivo para 2050 consistente en neutralizar el carbono que producimos en Europa. Europa siempre está por delante en los objetivos de medio ambiente, esperemos que para entonces eso se pueda conseguir y desde luego los árboles y los bosques tienen un papel muy importante en esta absorción de CO2. Cada cosa que sale del bosque, cada producto que sale del bosque almacena en sus partículas CO2, por lo tanto lo tiene durante toda su vida útil retenido en sus partículas. Esto creo que es una ventaja de esta materia prima única. Sabemos ahora que necesitamos una economía cada vez más próxima a la naturaleza, lo que llamamos bioeconomía, productos basados en la naturaleza, el capital natural de las empresas. Muchas empresas están mirando dónde tienen su capital natural, qué pasaría si no tuvieran esos recursos naturales, cómo influiría en su cadena de producción y en sus resultados. Hablamos también, por eso hablamos de bioeconomía, porque tiene que ver con nuestro día a día y con la vida de las personas y de las empresas y de la sociedad. Y también hay otra parte que nos parece importantísima, que es las personas y las comunidades que dependen de los bosques. Ahí hay un nicho de actividad, hay un nicho de producción y de vida muy importante ahora cuando tenemos el reto demográfico que tenemos, ese despoblamiento de las áreas rurales, esa España donante que nos da tanto oxígeno, tanta agua, etcétera, etcétera, y nos ayudan tanto a la sociedad y a las personas. Necesitamos devolver a esas comunidades rurales lo que nos han dado y nos siguen dando día a día. Y esto, en resumen, es lo que queremos hacer desde PEF. ¿Qué queremos hacer desde PEF? Queremos acomodar todo ese recorrido desde el bosque, que la naturaleza, hasta las personas, las ciudades, los objetos, los servicios que los bosques nos pueden atribuir. Y queremos hacerlo de manera que podamos, a través de este sello, que es un sistema de cotejo de que se hacen bien las cosas, primero en el bosque, a través de un certificado de gestión forestal sostenible, que es una medalla que damos a aquellos gestores, a aquellos silvicultores que están haciendo su trabajo contra unos sistemas reconocidos internacionalmente con una norma nacional de qué es gestión forestal sostenible. Es una lista de cotejo de cómo se deben hacer las cosas, ellos la cumplen y por tanto cada año se revisa, cada año se les revalida esa medalla y una vez que tenemos ese bosque certificado salimos con una cadena de custodia a través de todas las líneas, todas las empresas que van transformando esos materiales hasta llegar al consumidor final. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aliándonos con los objetivos tanto nacionales como internacionales. La certificación es un mecanismo que se ha hecho de abajo arriba. Han sido los silvicultores los que han creado el sistema PFC para demostrar que se pueden hacer bien y se hacen bien las cosas desde los bosques para poder ofrecer esos productos y esos servicios que nos ofrece la naturaleza. Pero también nos aliamos y seguimos otros procesos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, que son procesos de arriba hacia abajo y que nosotros aceptamos y buscamos esos puntos de encuentro de nuestro sistema con sistemas globales, porque al final
como decía al principio, hay un solo planeta. Objetivos de salud y bienestar, de igualdad de género en las zonas y en los trabajadores, trabajo decente para todos en la gente que tiene que ver con el sector forestal, innovación e industrias, ciudades saludables a través de estos materiales, a través de estos materiales sostenibles en nuestros hogares y esos parques y jardines también, ese consumo sostenible, a través también de las acciones por el clima que implican los propios bosques, cuidado de esos ecosistemas a través del objetivo número 15 y el objetivo 17 imprescindible, que son las alianzas. Si no estamos juntos todos en estos proyectos, donde vamos cada uno desde nuestros sitios aportando nuestras iniciativas y nuestras ideas de avance hacia la sostenibilidad, esto no se podría llevar adelante, obviamente. Este es el panorama de certificación. Quería mostraros un poquito cómo está la certificación en el mundo. Hay el 75% de los bosques que están certificados en el mundo, lo están por el sistema PEFC, equivalen a 325 millones de hectáreas. Los países que veis en el mapa son países donde hay bosques certificados, están cubiertos. Tenemos que trabajar mucho más en África, por ejemplo, que está bastante complicado, Sudamérica, Sudeste Asiático también. Y sabemos que los bosques certificados PEFC, estos 325 millones de hectáreas, pues absorben 25 millones de toneladas de CO2 al año, que es mucho absorber. Y los bosques proporcionan además ese agua, el 75% del agua para consumo humano. También son el hogar de 300 millones de personas en el mundo. Ellos son los que hacen que esas personas puedan vivir y albergan el 80% de la biodiversidad terrestre, son muy importantes. Estas son las cifras que tenemos en España, acercándonos ya a nosotros mismos. Tenemos 2.423.000 hectáreas certificadas. Detrás de estas hectáreas hay 41.879 y quiero contar hasta la última persona que está ahí detrás, que son esos silvicultores y gestores de montes que están cuidando y que han certificado su buena gestión. Después, sacando ya materiales que vienen del bosque, tenemos 1.543 empresas certificadas, entre ellas tenemos hoy alguna que va a hablar después, y casi de ellas, de estas 1.500 empresas, casi 1.000 son del sector de la madera, y así, a través de toda esa cadena que llevamos por abajo, esa cadena de custodia, llegamos a nuestros hogares con esos muebles, ese diseño de ese hogar sostenible del futuro. Unas cifras voy a dar rápidamente. Los árboles urbanos pueden reducir la contaminación del aire en un 27%, ayudan a ahorrar hasta un 50% de la energía utilizada en calentar o en enfriar nuestras casas. El uso de madera para la construcción ahorra aproximadamente un 30% de las emisiones de carbono en comparación, por ejemplo, con otro material como es el acero. Y el uso de madera para construcción ahorra el 40% en este caso de las emisiones en comparación con el hormigón. Bueno, y con este breve, no sé si me he extendido mucho, quería lanzar esta jornada que empezamos hoy, que no sería nada sin los ponentes que tenemos por un lado y los que estáis al otro lado de la pantalla escuchando y aprendiendo, que vamos a aprender todos mucho de lo que vamos a oír en esta mañana. Vamos a poner un pequeño vídeo y comenzamos la jornada. La madera es uno de los materiales más sostenibles del planeta. Los árboles absorben el CO2 que hay en la atmósfera. Los productos realizados en madera almacenan CO2 durante años. La madera está por todas partes. Sorprendentes edificios, muebles de diseño, magníficos suelos de madera. También los productos de uso diario, como el papel o los envases, proceden de la madera. ¿Y sabías que incluso tu ropa puede estar realizada a partir de madera? Cuando estos productos no son ya necesarios, pueden reciclarse o utilizarse para generar energía. Utilizar madera es genial, pero necesitamos asegurarnos de que no dañamos los bosques. La certificación forestal PEFC protege nuestros bosques. Los productos con certificado PEFC proceden de bosques que son gestionados de forma sostenible y aseguran su mantenimiento para las generaciones futuras. Si hay algo que puedes hacer para ayudar a los bosques, es comprar productos certificados. Elige PEFC. PEFC
cuidamos los bosques del planeta. Y ahora os voy a presentar a quiénes son los ponentes. Comenzamos la jornada diseñando el hogar del futuro con madera sostenible. En esta gran alianza yo señalo muchísimo siempre el número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y para mí el objetivo número 17, que es las alianzas para lograr objetivos, creo que es de los principales y es el que nos ha traído aquí, el que nos ha llevado a convocaros, a convocar hoy aquí a los diferentes ponentes. Voy a hacer una ronda rápida de presentaciones. Almudena García, presidenta de AIEIM y directora de Maderas García Barona. Buenos días, Almudena. Buenos días. Tenemos a Marta Tramullas del Grupo Albic. Buenos días, Marta. Hola, Ana. Buenos días a todos. Tenemos a Enrique Arrillaga, fundador de Muebles Lufe. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Gracias a ti, gracias por estar aquí. Y bueno, Marta Labrador la tendremos a través de un vídeo, no ha podido estar presente. Y tenemos aquí a Nuria Moliner, que es la presentadora de Escala Humana y arquitecta. Buenos días, Nuria. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por aceptar nuestra invitación, por aportar vuestro conocimiento al Festival Off del Madrid Design Festival, donde, como decía antes, nos hemos colado un año más a hablar de madera, a hablar de hogares sostenibles y a hablar de cómo vivir mejor. Así que cuando vamos a empezar ya con Almudena, que, como decía al principio, ella es directora general de Maderas García Barona y ha sido recientemente elegida presidenta de AIM, la Asociación Española de Comercio e Industria de la Madera, y se ha convertido en la primera mujer que ha sido presidenta de esta organización. Es la tercera generación de una empresa familiar de maderistas con una tradición y una implantación a escala nacional extraordinaria, y siempre ha estado vinculada a más de medio siglo de recorrido de esta empresa. Buenos días, Almudena. Ya te he saludado antes. Quería hacerte una pregunta. Ahora has comenzado hace poco tu andadura como presidenta de AIM, sé que tienes otras responsabilidades en otras asociaciones. ¿Y cómo hacéis desde el asociacionismo esa promoción de los productos de la madera, que son esenciales en la nueva bioeconomía sostenible, y sobre todo ahora en el post-COVID, donde hemos entendido que podemos tener problemas si no nos hablamos adecuadamente con la naturaleza? ¿Cuáles van a ser vuestras estrategias desde AIM para desarrollar y dar relevancia y comunicar la sostenibilidad de ese producto magnífico, extraordinario que es la madera? Bueno, buenos días, Ana Belén, y a todo el equipo PES y a todos los oyentes. Muchas gracias por darnos espacio y oportunidad de participar en este prestigioso festival. Desde AIM, como nos preguntabas, tenemos una estrategia clara para nuestro sector, que es conectar, conexionar y visibilizarnos. Visibilizarnos y dar la importancia y la relevancia que tenemos. En España tenemos un sector que cumplimos el ciclo completo. Es decir, tenemos como bien habéis explicado en el vídeo, está el sector forestal con la silvicultura, tenemos la industria, tenemos el comercio. Aparte están toda la administración y todas las instituciones, y nuestro objetivo es conexionarnos y unirnos todos, porque estamos en un momento de oportunidad, estamos en un momento en que la madera está tomando relevancia y en España se han hecho las cosas bien en las últimas décadas, pero no hemos estado conectados ni conexionados. Quizás también la alianza que tú comentas será uno de nuestros principales ejes, ¿no? Y uno de nuestros principales motores. Tenemos un sector forestal en el que contamos con la silvicultura, que en las últimas décadas ha hecho un muy buen trabajo, ha cuidado nuestros bosques, y aunque el conocimiento a nivel nacional que tenemos es como que los bosques han desaparecido, como que cada vez tenemos menos madera, la realidad, los datos y la ciencia lo que nos dice
es que cada vez tenemos más productos, más superficie forestal y más madera dentro de esta superficie forestal. A la vez, mientras ha ido haciéndose buen trabajo por una parte de nuestra cadena de valor, porque la cadena de valor es muy amplia, también tenemos una industria en nuestro país que, bueno, quizás otros países son más referentes, hablamos de los países nórdicos que siempre están en la boca de todos, hablamos de Alemania, pero para las posibilidades que ha tenido España tenemos una industria muy digna y en algunas áreas relevante a nivel europeo y a nivel mundial. La industria del tablero es muy importante. Nosotros el mueble de madera es una parte muy importante y la consideramos que está dentro de nuestra cadena de valor y es una industria muy puntera y muy importante. Luego también tenemos otras áreas de negocio, en la industria del parqué, la industria de las ventanas, en las que España está representado y tenemos grandes industrias, grandes profesionales con ganas, haciendo las cosas muy bien y es importante porque estamos posicionados en un momento muy importante. También está el apartado de comercio. Desde ahí, por ejemplo, se ha estado muy cerca con el tema de la OTR, de las certificaciones, para que el comercio está preparado y profesionalizado para dar un servicio a la industria, un servicio al resto de los sectores para tener un suministro. Entonces tenemos un ciclo completo, tenemos todo lo que es nuestro sector constituido para dar servicio y apoyo al consumidor, apoyados también por la administración. Entonces hacemos toda esta cadena de conexión. A día de hoy en la madera está viviendo un momento histórico. Hay grandes voces que dicen que así como el siglo XIX fue el siglo del acero, el siglo XX ha sido el siglo del hormigón, el siglo de la madera, el siglo XXI va a ser el siglo de la madera. Y aquí tenemos una oportunidad porque tenemos un gran sector preparado y muy digno. Tenemos la oportunidad de hacer un buen trabajo para poder dar productos de origen de madera con certificaciones, con trazabilidad y ayudar y apoyar a nuestro entorno, creando una economía responsable, hablando de kilómetro cero. Es decir, porque tenemos que cuidar nuestro planeta y el producto madera es una de las mejores opciones. Y España está preparada con todo un ciclo completo, con todo un entorno para dar ese servicio y ese suministro. Y ahí nos sentimos realmente orgullosos. Estamos cerca también de las administraciones porque pedimos apoyo. Hay países con una tradición maderera muchísimo más potente que la que pueda ser en España y que están apoyando el consumo de productos de madera. Francia recientemente ha creado una ley en la que las nuevas construcciones como mínimo deben de tener un 30% de productos de madera. Siendo un país que todavía está mucho más cercano, mucho más potencial a los productos de madera, ha tenido que legislar para que se utilicen productos sostenibles y ha elegido la madera. Sí que hay otros materiales que en este momento consideran que les afecta, pero como la respuesta ha sido, hay un 70% de materiales que se pueden utilizar en esas construcciones. Entonces, nosotros la transmisión que queremos dar es que la madera es un material de futuro, es un material sostenible y desde toda la cadena de valor y todo el ciclo completo de producción, España está preparado con grandes profesionales para dar suministro y apoyo a todo lo que se necesite. Hablando del sector nacional, de cómo está organizado, creo que es tan importante el aporte de las asociaciones que tú dices y el aporte de esas empresas que estáis detrás de esas asociaciones, con el compromiso, por ejemplo, empresas como la tuya, que por el hecho de estar certificada en cadena de custodia se está avalando la parte social y la parte de derechos de tus trabajadores, que en España los tenemos por legislación cubiertos, pero en sitios remotos no, por el hecho
hecho de estar certificado vosotros lo estáis avalando y se está avalando en otros países del mundo. Pero eso es una de las partes. La otra parte es hablar de esa parte de esos aspectos sociales, de la responsabilidad de las empresas, pero además el producto que vosotros tenéis, los maderistas, que es gente que conocéis de dónde viene esa madera, pero que os subís al carro y decir, pero yo lo conozco, pues que además voy a venir a demostrarlo a través de mecanismos como el europeo, la legalidad de la EUTR, el Reglamento Europeo de la Madera, o a través de sello de certificación como PFC. ¿Cómo podemos trasladar ese mensaje de esa sostenibilidad, de que es importante plantar árboles, pero que es necesario también cosechar esos árboles, cortar esos árboles para obtener esa madera? ¿Cómo estáis trasladando esa comunicación a la sociedad para que entienda que el parquet que llega a nuestras casas, el mueble, la puerta, la librería o la estructura del sofá de nuestra casa es de madera? ¿Cómo decís, pero no os preocupéis porque ya estamos nosotros ahí detrás? ¿Cómo trasladáis ese mensaje? Es un gran reto, Ana Belén, ese es un gran reto porque está detectado y intentamos influir y conectar con la sociedad, porque realmente entre nosotros, entre el sector, además es que somos un sector muy profesionalizado, conocemos, identificamos y sabemos la realidad de lo que sucede con nuestro producto, pero luego también detectamos que en la sociedad no llega, es decir, tenemos un desconocimiento total de todo el trabajo que se hace y luego pues no conectamos y la gente no entiende que consumir productos de madera, consumir lo que nos produce el bosque es mucho más ecológico que conservarlo. Es decir, tenemos mucha especial atención en el lenguaje. Nosotros procuramos mucho, yo personalmente me gusta mucho situarme en el lado de, por ejemplo, de la agricultura, que ellos lo han hecho muy bien. Para mí es un referente, porque nadie tiene dudas de que un agricultor cuida el bosque, cuida su campo. Nadie tiene duda de que el agricultor, todos tenemos una sensación de que son incluso los responsables de que tengamos los campos cuidados. Y eso pasa lo mismo en nuestro sector. El forestal, el maderista cuida mucho de que el bosque esté cuidado, es su principal preocupación. Luego nadie interviene o pone en dudas que en la agricultura se recolecta cuando se tiene que recolectar, se hacen las cosas cuando se tienen que hacer. En nuestro sector todo el mundo interviene. Tenemos equipos, es decir, a nosotros nos avala la ciencia, tenemos escuelas de ingenierías de montes, escuelas de ingeniería forestal que son cuestionados por gente que no tiene ningún tipo de formación específica sobre nuestro día a día. Es decir, no sucede habitualmente en otros parámetros que se cuestiona la ciencia frente a otros intervenientes que no tienen los conocimientos ni la formación. Es decir, nos encontramos casos en los que se cuestiona las decisiones que toma un ingeniero forestal con argumentos que no tienen fundamento científico. En la medicina todo el mundo da más validez a un médico que a un curandero. Es una de las cosas que nosotros queremos, que se dignifique las profesiones que hay dentro de nuestro sector y se les reconozca sus conocimientos. A partir de ahí también a veces pecamos un poquito de inocentes, porque muchas veces nos encontramos con mensajes interesados porque ahora mismo hay mucho anuncio de reforestar de otros productos, otros materiales, que casi el mensaje es déjame contaminar, yo planto árboles y puedo seguir contaminando, pero no. El mensaje no es ese a nosotros nos perjudica mucho, porque el mensaje no es plantar árboles, el mensaje es consumir productos sostenibles, el mensaje es que el consumidor utilice material renovable y no es plantar y déjame seguir contaminando, es cambiar los hábitos y seguir usando los productos que nos ofrecen los bosques, porque en España tenemos superávit forestal y tenemos especies maravillosas que los maderistas antes era una de nuestras funciones. Tenemos el haya, en Navarra, que está fuera de ciclo de vida. ¿Qué fue que esté fuera de ciclo de vida? Pues que se tenía que haber cosechado. Tenemos el abedul, tenemos el cerezo, tenemos el nogal, tenemos maderas maravillosas que podrían dar oportunidades de diseño, podrían sustituir, porque ya incluso han sido sustituidas y que no tienen ahora mismo, no aportan a la economía, tenían que aportar a la economía y sustituirse por otros materiales. Entonces, bueno, tenemos un gran reto y nuestra petición es que se confíe que se está haciendo un buen trabajo.
No hay que salvar a los árboles. Es muy absurdo. Bueno, estamos en la sociedad de la comunicación, todo sale a medios, todo sale a redes. Yo creo que tenemos que estar efectivamente, como tú dices, preparados para dar respuestas con la ciencia y con la ciencia y con el conocimiento, que es lo que tenéis dentro del sector del conocimiento, no hay más que ver. Bueno, y a mí yo estoy viendo la imagen que estoy viendo detrás de ti, esa ventana maravillosa a un espacio forestal de fondo, que es donde está vuestra empresa, vuestra industria, y es una maravilla de sitio. Pues yo creo que ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que a través de jornadas como esta conozcamos todo lo que hacen todos, cómo se hacen las cosas, porque solo con el conocimiento y la transparencia que aportáis a través de contarnos y de abrir las puertas del sector es cómo la gente puede entender que las cosas se pueden hacer, y que en un bosque que se está gestionando de forma sostenible, tú vas a acceder a esos bosques de hayas y vas a tener que mirar al suelo a ver dónde falta un árbol, porque no vas a ser capaz de detectarlo si no ves el tocón, porque hay un ciclo de vida como el nuestro, donde unos nos vamos y otros pequeños van creciendo, y esa es la manera de gestionar que es tan tradicional en nuestro país. Así que voy a pasar, si te parece, la palabra a Almudena. Muchas gracias. Vamos a avanzar con los ponentes, y vamos a seguir con Marta Tramullas. Marta es directora... Hola, Marta. Marta es directora de innovación del grupo Albic, que es un referente a nivel mundial en la fabricación y distribución de componentes para industria del mueble y la decoración. La innovación en Albic es su buque insignia, desde 50 años de historia en la madera, que además tenéis también con garantía PFC. Hemos visto espacios vuestros preciosos. El año pasado hemos tenido la oportunidad de ver vuestro espacio, por ejemplo, en Casa Decor, una maravilla de sitio, y bueno, Marta, como experta, nos va a aportar su visión en el sector. Marta, yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué la madera sostenible en el diseño e innovación de espacios tan vanguardistas como Albic Blue Moon Lounge Bar, que ese es el que vimos el año pasado, o vuestro showroom aquí en Madrid, en Hermosilla 77? ¿Por qué madera? Muchas gracias, Ana Belén. La verdad, primero decir que 50 años de historia para los 6 meses que llevo en este cargo me parece un reto que tomo con toda la humildad que puedo. Pero sí que hace 27 años que me dedico a diseñar superficies, a dar opciones para que revistamos nuestras casas y nuestras terrazas y nuestros baños. Y lo que creo que la gente no sabe, y es una cosa que creo que es muy, muy importante, es que el 95% de lo que se ve en el espacio impresionante que ha hecho el arquitecto Héctor Ruiz, es el 95% de madera reciclada, y el 5% es la piel, que es lo que se ve. Eso quiere decir que nos falta conocimiento en nuestras decisiones de consumo, y que el compromiso que tiene la marca para poder exhibir las posibilidades que tiene nuestro material pasa por un compromiso por crear ese tablero, utilizar ese tablero que tiene esa conciencia de sostenibilidad, y en ese 5% poner toda la magia de una superficie para hacer cualquier espacio de una casa. Y qué mejor que en un espacio como el de Hermosilla 77 para poder enseñar las posibilidades del material. Sí, a mí no sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Yo es que sí, quería yendo un poco más allá, en esta edición del Madrid Design Festival, es rediseñando el mundo, que es un reto que tenemos, rediseñar el mundo. Hablaba antes Almudena de esa concienciación de los diferentes actores en esta cadena, y al estar rediseñando el mundo nosotros lo hemos ceñido a nuestro hogar, ¿no? Pero hay que transformar la sociedad desde los hogares, y tú dices, es que me voy a entrar en el baño de tu cocina con una madera en tu baño, en tu cocina, en superficies donde voy a poner una madera reciclada a través de ese tablero que he cogido madera, haciendo ese círculo del que hablaba también
Almudena, cerrando el círculo, vuelvo a coger esa madera, la reutilizo, la picado, se hace un tablero y le pongo una superficie preciosa, que es, como dices tú, un 5%, que no hay que despreciar de otro tipo de materiales, obviamente, y otra vez una alianza, pero esta vez de materiales, y tirar para adelante con esa magia y con esa ilusión. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo trasladáis ese mensaje? ¿Cómo concienciáis a vuestro cliente sobre el uso de materiales sostenibles en vuestros proyectos constructivos? ¿Cómo trasladáis que sepas que yo lo que te estoy poniendo es de lo bueno? ¿Cómo se lo contáis? Con mucha prescripción, con mucha conexión con el ser humano. Yo creo que algo que puede cambiar y que esperemos que cambie y mejore nuestra situación después de lo vivido es que hay que darle valor a esa emoción. La sostenibilidad es protección, es cuidar las cosas. Y yo creo que vuestro trabajo es espectacular porque se entiende de entrada, ¿no? Que realmente queremos cuidar nuestro planeta y queremos hacer las cosas bien. Eso hay que llevarlo hasta el consumo, hay que llevarlo hasta la decisión de compra que tomamos a diario todos en cualquier elemento que compramos. Entonces, hay un compromiso empresarial que está valorado ahora, que es que hagamos las cosas bien. Lo que hay que hacer es explicarlo y que cuando la persona tenga la decisión entre comprar una cosa que está medio bien o mal, o que tiene un compromiso, pues que se sienta satisfecho cuando toma esa decisión de compromiso. Obvio que siempre hay un tema de precio, hay un tema de valor ahí, pero yo creo que la sociedad está preparada para entender que ese plus de coste que puede significar comprar algo que ya tiene una intención de sostenibilidad, de guardar las cosas, de proteger nuestro planeta, no cuesta tanto venderlo ahora, como yo hace años que estoy en la industria y hace escasos 30 años las cosas no eran así. Y eso es una muy buena noticia, que haya esa sensación, ¿no? Que estéis vosotros, que estemos diciendo en nuestros embalajes, en nuestros catálogos, constantemente estamos protegiendo esto. En imágenes emotivas, tú pones una superficie que igual te lleva un brillo, que el brillo es más artificial y forma parte de nuestra manipulación de la madera, pero debajo de ese brillo hay un trabajo de material que lo sostiene. Es un tema de conexión, es un tema de circular, es un tema de tierra, ¿no? De saber que no es una línea recta, que aquello que hacemos, pues como ha dicho perfectamente Almudena ahora, ¿no? No es tanto plantar árboles como que saber que aquello que utilizamos significa que puede reutilizarse, por ejemplo, ¿no? El tema de los residuos, el tema de... Hablamos de una manera mucho más natural, ya hablamos de manera natural en las empresas y eso creo que es muy importante. Sí, sí que es importante efectivamente poder usar el lenguaje claro, decir, mira, que he comprado esta madera en este sitio, este tablero me viene, y luego además fomentar también la parte local, cuanto más hemos visto que la ruptura de suministro que se puede dar por situaciones como la que estamos atravesando ahora, tanto desde unas mascarillas como nos pasó al principio hasta cualquier otro tipo de material, nos hace repensar un poco cómo estamos organizando esa deslocalización a veces, que a veces nos iba a pensar, me ha gustado lo que has apuntado tú del precio, a veces yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer no es por qué esto cuesta más, sino por qué esto es tan barato, y ahí está donde deberíamos sospechar quizás, en eso tan barato, ¿cómo puede ser esto tan barato? Ese quizás debería ser la pregunta que nos hagamos y las consecuencias que puede haber detrás de eso tan barato frente a una cosa que tiene un precio justo a lo que y coherente con la producción de ese material, con la gente que hay detrás produciendo, con la gente que está trabajando y con la responsabilidad de empresas como Albi que estáis detrás de esos materiales. O sea que para mí yo creo que sí, me agrada muchísimo que eso sea así, me gusta que hables de naturalidad a la hora de hablar en la industria. Pues si te parece, vamos a avanzar en la conversación y vamos a empezar con Enrique, luego seguiremos hablando. Enrique Arrillaga, fundador de Muebles Lufe. Hola Enrique, otra vez. Hola, Ana. Enrique, que es el alma de Muebles Lufe, como gerente, diseñador, trabajador o director y portavoz de la empresa, ha sido premio al mejor empresario de Guipúzcoa. Y Muebles Lufe es un proyecto de apasionados por el diseño y fabricación de muebles de madera ecológica con sello PFC,
que eso implica, y además madera ecológica, muchas veces madera local, que eso nos encanta, y además que estáis reconocidos ya, entre comillas, y me vais a perdonar el coloca que su publicidad, pero, aunque no me gusta tanto decirlo, pero tendré que decir que se los llaman el IKEA vasco, por ese diseño, esa manera de funcionar y esos objetivos de hacer las cosas, acercándoos mucho al cliente, en los objetivos del cliente actual. Yo te quería hacer una pregunta. Como forma parte de vuestra historia haber pasado pues de la quiebra a la lista Forbes, pero así como de un plumazo en menos de 5 años. ¿Apostar por la sostenibilidad en vuestros materiales y en vuestra concepción de hogar y del mueble os ayudó a superar esta crisis? En definitiva, ¿cómo lograsteis transformar ese negocio o esa idea en una realidad? Bueno, pues la historia nuestra, nosotros empezamos mi mujer y yo de un fracaso empresarial en el mundo de la madera. Toda mi vida profesional la he desarrollado en la madera, trabajando la madera local, la madera que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Que es el pino insignis, que está certificado PEF. Entonces, después del fracaso empezamos con este proyecto, que era fabricar muebles de madera de pino, es decir, lujo, ¿no? Local, con madera local, fabricación local, universal, también muy importante, y llegar al cliente al mejor precio posible en diseño funcional y ecológico. Entonces, fue, pues eso, empezando de nada, un proyecto ilusionante que empezó a coger forma, y yo creo que todos los valores del propio Lupe nos han ayudado a llegar donde estamos, ¿no? Desde el principio fuimos creciendo hasta el año 2017, que salimos en El País, que Miquel Ormazábal nos hizo un artículo precioso que se hizo viral y nos dimos a conocer a muchísima gente, que era un poquito el éxito del proyecto estaba en ser capaces de vender muchas unidades, ¿no? Porque también para nosotros es muy importante llevar estos materiales a todo el mundo, es decir, llegar a unos precios muy asequibles para el cliente final. Entonces, bueno, eso nos dio un empujón y la verdad es que ha sido crecer tras crecer, tras crecer, tras crecer. Entonces, por una parte, dentro de nuestra identidad está la ecología, la sostenibilidad. Somos honestos, o en lo que hacemos tratamos de ser honestos. Fabricamos de una forma honesta, con materiales honestos. Y qué mejor material, ¿no?, que la madera certificada. No, es el que siempre hemos conocido y más no podemos dar. Ahora bien, yo creo que vendemos mucho porque somos muy baratos. Naturalmente, pero es que vosotros habéis lanzado un modelo de negocio en el que habéis apostado por equilibrar. Vosotros entiendo también que en la base de vuestros costes hay un poco, y me vas a perdonar porque yo lo digo mucho para la organización nuestra, para PFC, un poco de economía casera. Es decir, esto se puede hacer a este precio y de esta manera. Y eso yo creo que es la apuesta decidida del modelo de negocio que tenéis vosotros, en el que el precio naturalmente y el público al que queréis llegar está demandando un material con unas características determinadas. Pero yo creo que habéis hecho necesidad virtud en ese sentido. Sí, y te quería preguntar si habéis visto, entonces tú siempre te has dedicado a la madera, venís de eso. En el País Vasco nosotros trabajamos allí con PFC Euskadi fenomenalmente, llevan años trabajando. Nos encantaba al principio cómo esas pequeñas empresas vascas estaban agrupadas todas en un certificado solidario, 50 y tantas empresas, pequeñas empresitas donde se les decía, aquí apunta las entradas, aquí apunta las salidas, haces todo así y así. Y pequeñas empresas de gente hay grandísimas empresas que están certificadas, grandes empresas hasta de la moda, pero esas pequeñas empresas vascas que han estado certificadas desde hace años, 20 años lleva el sistema PFC implantado aquí, y en el País Vasco es de los pioneros además con muchísima fuerza, hemos trabajado tanto con vosotros, y me gustaría saber cómo, lo que no queremos nunca es que la gente, ni la gente del monte, ni la gente de la empresa, de la industria maderera, de las industrias que transformáis madera, pierdan la ilusión. Y esa ilusión que se la trasladéis a la gente es básico, y el impulso que tenéis vosotros, eso sale al producto. ¿Y cómo habéis vosotros visto esa revalorización de la madera, ese deseo por tener madera, esas ganas de tener un mueble de madera por parte del consumidor? ¿Habéis visto qué evolución habéis visto ahí?
La evolución nuestra ha sido muy positiva. Nosotros tratamos de educar, o bueno, los pequeños conocimientos que tenemos de la madera, cuando nosotros fabricamos, la verdad es que conocemos muy bien porque siempre hemos trabajado esta materia prima. Entonces, es lo que ofrecemos es lo que vendemos, ¿no? Nosotros tratamos de valorizar en nuestros diseños las particularidades, la propia naturaleza de la madera, la heterogeneidad de la madera. Es decir, todos nuestros muebles son con nudos, tienen sus nudos, uno tiene una veta por un lado, otro tiene otra veta por otro lado. Eso en la madera que nosotros conocemos, que es el pino, lo consideramos como valores. Entonces, cuando tenemos cualquier consulta o cuando los clientes nos hacen cualquier consulta, es lo que tratamos de valorizar. No es fácil porque muchas personas, bueno, por lo que decía al principio Almudena, que me ha parecido muy interesante lo que ha hablado, el tema de la falta de educación o de respecto a esta materia prima que tienen las personas, que tampoco tienen por qué tenerla, pero bueno, que para eso estamos nosotros un poquito, para enseñarles lo que es la materia prima, lo que es la madera, la riqueza que tienen al adquirir un producto de madera, todo lo que hay detrás de la madera, y bueno, también estáis vosotros los del sello PEF para toda esta, informar a las personas de lo que están aportando cuando consumen un producto de madera. Claro, nosotros recogemos vuestro conocimiento, os pedimos, os juntamos para hablar, os exprimimos, como decía al principio, os vamos a exprimir, exprimimos vuestro conocimiento, vuestro buen hacer para comunicarlo a la gente a través de mecanismos como del Madrid Design Festival, que es un festival puntero en diseño y demás, subirnos a hablar sobre el planeta, hablar sobre país, hablar sobre las regiones, hablar sobre el terreno al fin y al cabo, y la gente que está ahí sobre el terreno, haciendo posible que tengamos en casa esas maravillas de piezas, esos hogares sostenibles a través de lo que vosotros nos ponéis en mano. O sea que para nosotros eso es un verdadero lujo, el poder contar con vosotros y que entre todos saquemos esto. Yo, fíjate, dices, la gente pues no tiene la culpa, y es verdad, pero si vamos al sistema educativo, por ejemplo, mis hijos se saben todos los animales del universo, se los han sabido desde que eran unos pecominos, y no saben cómo se llama un árbol con sus padres forestales, no saben cómo se los he ido contando y tal, pero como que les interesa menos, no hay esa querencia, y cuando no sabes cómo se llama algo y no sabes nombrar algo, te falta un poco de afección hacia ese algo, si no sabes nombrarlo, de amarlo, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Así que bueno, vamos poco a poco, pero lo vamos consiguiendo, vamos a ir poco a poco, pero lo hacemos entre todos. Así que muchas gracias, Enrique. Vamos, si te parece, vamos a avanzar un poco más y vamos a ver ahora, vamos a tener una pequeñita intervención también seguimos con nuestros hogares, nuestros sitios hechos diseñados con madera, y vamos a poner ahora un pequeño vídeo que nos ha aportado Marta Labrador. Ella es arquitecta del estudio Artemade y Gemar. Ella no ha podido estar hoy presente, pero ha tenido a bien grabar un pequeño vídeo. Ella es arquitecta y graduada en Bellas Artes en el estudio Artemade y Gemar, expertos en interiorismo, diseño y arte, y que han llevado la madera como uno de los materiales nobles. Tuvimos oportunidad de conocer a Marta en la edición pasada de Casa Decor, que tiene también un espacio muy, muy bonito, y ella nos va a proporcionar un vídeo donde nos va a contar su experiencia, cuando queráis. Os presentamos a Gida, una pieza muy importante para Artemade. Gida nació en el 2019 para un proyecto muy especial llamado Casa Decor. Seguro que muchos de vosotros lo conoceréis. Conscientes de los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos en la actualidad, Artemade quiso dar un paso al frente y unirse a esta iniciativa tan bonita y que todos tanto necesitamos. Me presento, yo me llamo Marta Labrador, soy diseñadora y llevo la parte creativa de la firma Artemade. Artemade nació en 1970, de la mano de Gerardo Labrador, que es mi padre. El objetivo principal siempre fue mimar el acabado y todos los diseños exclusivos de cada diseño, ¿no? De cada pieza. Durante mucho tiempo la empresa se focalizó en
proyectos grandes, como pudo ser, por ejemplo, el edificio del BBVA, la Embajada de España en Berlín, la rehabilitación del Palacio Real. Y bueno, durante estos años se perdió un poco esa exclusividad, ¿no?, de más de la obra pequeña, y eso es lo que hemos querido hacer, rescatarlo, sin perder la manera de trabajar, que es esa manera tan artesanal, pero sí poniendo esa formación mucho más contemporánea. En el 2018, bueno, pues rescatamos todo esto que os cuento y me gustaría contaros uno de los objetos de las piezas que diseñamos, que es la historia de Yida, ¿no? Es una pieza que se hizo de una manera lo más sostenible posible. Yida en sí es una escultura. Realmente si ves la pieza sin bandeja, la idea es que fuese una escultura, y lo que hicimos fue crear un objeto, que en este caso es una bandeja, y que se puede instalar y puede estar dentro de la escultura. Y entonces cambia, tiene su función como mesita auxiliar. El uso racional de las materias primas y de nuestros productos es fundamental para la sostenibilidad. En España se generan miles de toneladas de residuos de madera que, si no se reciclaran, irían a pasar a vertederos y sería necesario una mayor tala de árboles. Por eso pensamos que en la empresa Artemade Gemar, que el reciclaje cada vez es tiene más protagonismo y es más importante. Ahora me gustaría contaros cómo es nuestra cadena de producción, cómo hacemos para hacer una pieza sostenible. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido invertir el sentido, ¿no? Sin que se altere el producto. Es decir, lo que hemos hecho ha sido rescatar residuos o fragmentos de madera que o bien han sido sobrantes de otros trabajos o bien bueno, pues no tenían ninguna función y prácticamente estaban deshechos. Entonces lo que hemos hecho ha sido conseguir esa madera que ya es maciza, el pedazo o el fragmento, y con acetatos conseguimos unirlo. Se hace un tratamiento para conseguir esa unión, y cuando conseguimos ese efecto tronco, a partir de ahí trabajamos la pieza como si fuese el efecto de tronco de árbol. Conseguimos hacer la escultura y a partir de ahí ejecutamos la pieza. Me gustaría enseñaros un pequeño fragmento de nuestro showroom donde guardamos con cariño todas las piezas que diseñamos y elaboramos nosotros mismos. Este espacio está pensado para recibir a nuestros clientes que pueden ver, tocar y apreciar la calidad y la manera nuestra de trabajar. Me gustaría dar las gracias al programa de Pasión por los Bosques. Muchas gracias por invitarnos a esta mesa redonda y por darnos la oportunidad de que se nos conozca, de que conozcáis, podáis conocer nuestro trabajo. Y gracias a todos los que nos habéis prestado atención estos minutos. Desde aquí, todo el equipo, esperamos que os haya gustado y me gustaría, si tenéis alguna pregunta o estáis interesados en venir a conocernos, podéis visitarnos, venir a nuestra fábrica, a nuestro estudio, y no dudéis en poneros en contacto con nosotros al email o teléfono que aparecerá a continuación. Un abrazo y gracias. Bueno, pues hemos tenido la oportunidad de ver la contribución de Marta Labrador a nuestra jornada de hoy. Veis que ella se centra en proyectos donde intenta recuperar madera, esa circularidad, esa capacidad, versatilidad de la madera como material es la que ayuda además a que sirva para tantísimas cosas, siendo como es un producto natural. La naturaleza es sabia, la naturaleza con esas partículas de CO2 en la lignina de esa madera nos permite hacer tantas cosas y usarla de formas tan variadas que bueno, ahí empiezas
tan bonitas como las que nos ha propuesto Marta en su reportaje. Nos llama Pasión por los Bosques porque ese es nuestro claim, nuestro llamado, PFC Pasión por los Bosques, que es como nos definió alguien que nos vio en algún momento y nos dijo: PFC, vosotros sois Pasión por los Bosques, aunque somos la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal, somos Pasión por los Bosques, como podréis ver. Bueno, y después de la intervención de Marta, que nos ha encantado y estamos muy agradecidos, Marta, que nos hayas mandado tu vídeo con tus imágenes en tu showroom, vamos a pasar a hablar vamos a seguir para adelante. Desde el bosque vamos saliendo, del bosque vamos pasando por las industrias forestales, industrias de transformación, industrias madereras, industrias de la decoración, y vamos a llegar hasta una arquitecta, que además de arquitecta, es divulgadora. Ella es Núria Moliner, que es arquitecta y presentadora del programa Escala Humana de Televisión Española. Buenos días otra vez, Núria. Buenos días, Ana Belén. Bueno, Núria es arquitecta, investigadora, comunicadora. En su camino profesional, la divulgación le ha llevado a abordar la arquitectura, el diseño y el urbanismo desde la ética, acercando la arquitectura y la cultura a la sociedad. A mí me encanta la intervención, hablábamos al principio en off, cuando todavía no estábamos dentro, que nos gusta tanto ese planteamiento de salir, de decidir a decir, bueno, yo soy arquitecta, pero además de ser arquitecta y de entender desde dentro lo que es el mundo de la arquitectura, quiero además contarlo y contar esa asociación de arquitectura con la sociedad, que nos parece una maravilla, como lo son tus programas. Como arquitecta, lo digo de corazón, como arquitecta y comunicadora, ¿cuál es tu visión sobre la sostenibilidad y en la necesidad de acercar la arquitectura, el diseño y el urbanismo a toda la gente en el proceso de cambios que estamos viendo actualmente? ¿Cómo acercas todo esto a las personas? ¿Cómo lo integras en la búsqueda de esos programas, en la búsqueda de esa comunicación que haces con el telespectador? ¿Y cómo se pueden crear? Te hace una segunda pregunta y ya te las fundimos en una. ¿Cómo se pueden crear espacios y entornos más sostenibles? ¿Y qué papel desempeñan? En este caso hoy hablamos de madera. ¿Qué papel desempeñan los materiales en esos espacios sostenibles o más sostenibles, que es lo que estamos buscando, esos hogares? Bueno, pues primero de todo, muchas gracias, Ana Belén, por esta presentación tan bonita y por contar conmigo hoy aquí. Si te parece, de hecho he preparado una pequeña presentación que justamente responde a tus preguntas, así que te parece, comparto pantalla y vamos a verlo. También desde aquí saludo a toda la gente, a todos y todas las que nos estáis escuchando, y decir que estoy encantada de estar aquí, de haber escuchado al resto de participantes. Hoy me gustaría compartir con todas vosotras lo que tú decías, Ana Belén, mi forma de entender la arquitectura y cómo a través de la investigación y la divulgación me gusta reflexionar sobre el papel, el potencial y también las responsabilidades de los arquitectos y las arquitectas en la sociedad y en el mundo. Esta es una captura de A Ghost Story, una película maravillosa. Es una historia de un fantasma que viaja en el tiempo, que llega al final de la humanidad y observa lo que hemos dejado. Una humanidad que ha avanzado sin pensar en escenarios de futuro, sin parar a pensar. Cuando acabé la carrera de arquitectura me sentía así. Miraba a mi alrededor y no me gustaban muchas de las cosas que veía, y por eso decidí no construir, o al menos no de cualquier manera. Prefería participar del cambio, en mi caso, a través de la investigación y la comunicación de maneras innovadoras, conscientes, saludables y sostenibles, que al final todo esto para mí es la ética de abordar la arquitectura y el diseño. Y seguramente todo esto tuvo mucho que ver también con el contexto. Formo parte de una generación que chocó de frente con los efectos de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica, y esta situación in extremis nos hizo parar para pensar, replantearnos la disciplina y también reinventarnos, ¿no? Y a través de esta renovación también sentirnos coherentes con el momento actual. Teníamos que aprender del pasado, de los errores del pasado, y desarrollar una profesión más justa y respetuosa basada en la ética social y medioambiental.
Y justamente con estas premisas empezó Escala Humana, este programa, el programa de la 2 de Televisión Española sobre arquitectura, diseño y urbanismo, donde tengo la suerte de trabajar como presentadora y asesora de contenidos. Para quien no lo haya visto, es un programa con una mirada diferente, con un lenguaje cercano, pensado para toda la gente, también para personas del sector, pero para todo el público general, que propone un cambio de perspectiva para contar las historias que hay detrás de los proyectos y sobre todo para poner el foco, para visibilizar especialmente aquellos proyectos alternativos que dan respuesta a los retos contemporáneos. Retos como este, ¿no? Hoy hablábamos también de los residuos del sector de la construcción. En España el sector de la construcción genera 45 millones de toneladas de residuos, de demoliciones de obra cada año y un 75% acaba en vertederos ilegales. Estamos hablando de 1 millón de toneladas de residuos por persona, más o menos en España, y por año, solo vinculados al sector de la construcción. Esto ya nos hace coger la dimensión. Me gusta compartir esta foto también porque creo que a todas nos gusta ir a ver las ruinas de civilizaciones antiguas. Nos encanta percibir la belleza de la decadencia de las ruinas, de las piedras de la Acrópolis de Atenas o visitar el Panteón de Roma. Esta foto es de la famosa visita de Le Corbusier a Atenas. Pero vale la pena preguntarnos cómo serán las ruinas de la arquitectura contemporánea, qué estamos dejando y qué impacto tienen. Pues nos gusta hablar de proyectos como este. Esta arquitecta es María Martínez y decidió contribuir para poner remedio a este asunto. Creó una empresa que recolecta residuos de demoliciones de obra y los revende en una plataforma para fomentar la economía circular, ¿no? O proyectos como este, un proyecto de viviendas sociales en Formentera hecho por un grupo de jóvenes arquitectos que ha ganado muchos premios por aprovechar recursos naturales como el agua de la lluvia, por reducir las emisiones de CO2 y la huella ecológica del edificio, o también por decisiones como esta. Recuperaron puertas y carpinterías antiguas, las restauraron y les dieron una segunda vida, porque realmente a veces lo más sostenible es alargar la vida de lo que ya existe. Y aunque no lo parezca, esta fachada también está hecha de algas. Las playas de Formentera, para todas aquellas que hayáis estado alguna vez, lo sabéis, están repletas de esta alga, la Posidonia, y se dieron cuenta que este material tan natural de toda la vida tenía unas propiedades perfectas como aislante térmico, es natural, saludable, kilómetro cero y de un impacto medioambiental nulo. Y me gusta esta reflexión, a veces ser original, innovar, ahora que hablamos siempre tanto de esta palabra, pues también quiere decir volver al origen en muchas ocasiones. Otro de los grandes retos, por supuesto, es la contaminación atmosférica, más cuando sabemos cifras como estas, ¿no? Que el 90% de la población mundial respira un aire que supera los límites de contaminación recomendados por la OMS. Y aquí también tenemos unas responsabilidades dentro del sector de la construcción y el urbanismo. Pero claro, cuando hablamos de contaminación nos solemos referir a la polución del aire que inhalamos en la calle. Pero debemos saber que el interior de los edificios generalmente está 5 veces más contaminado que el exterior. Y como pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, y seguramente ahora aún más, la arquitectura y la construcción son, sin lugar a duda, elementos clave para la salud de las personas. Y esto es así debido principalmente a las emisiones tóxicas de muchos materiales de construcción y acabados principalmente sintéticos. Con lo cual, una de las respuestas a este problema, por supuesto, es la bioconstrucción, que va mucho más allá de casas unifamiliares de paja y tierra en el campo, que quizás es la primera imagen que se nos pasa por la cabeza cuando hablamos de este término. Por suerte, hay muchos profesionales que están trabajando para diseñar espacios sanos, también a través de la rehabilitación de viviendas insertadas en el tejido urbano, como esta reforma 100% bio, con materiales naturales, ecológicos y sin emisiones de componentes orgánicos volátiles. Y todo esto está relacionado, por supuesto, con la situación de emergencia climática en la que estamos inmersas. Estamos en un punto de inflexión y esta es una realidad, un reto inminente que debemos afrontar desde nuestro sector especialmente, porque la sostenibilidad
ya no es un plus, un valor añadido a los proyectos, sino que es el must, la base obligatoria a partir de la cual desarrollar cualquier proyecto a cualquier escala. Y más cuando sabemos, por ejemplo, que podemos construir casas que producen más energía que la que consumen, como esta casa bioclimática de Josep Buñesc, porque un edificio puede ser autosuficiente. La unión de la tecnología con los sistemas pasivos de la arquitectura bioclimática y con la materialidad adecuada permiten que casas como esta puedan funcionar todo el año únicamente con su propia energía renovable y además incluso cargar el coche con la energía que le sobra, ¿no? Y como estamos hablando mucho de materiales y también antes se comparaba, ¿no?, el impacto de la madera respecto al hormigón, yo creo que este gráfico que salió en un artículo de The Guardian es muy representativo. Si el hormigón fuese un territorio, sería el tercero del mundo en emisiones de carbono. Y, por supuesto, una de las mejores alternativas, por no decir la mejor, es construir con estructuras de madera. Hasta hace bien poco, si no me equivoco, era el edificio más alto de España, La Borda, en Barcelona, que además es un proyecto que repiensa, que replantea lo que es la vivienda, ¿no? Cómo accedemos a la vivienda. Es una vivienda cooperativa en cesión de uso. Ellos mismos, la cooperativa, deciden codo a codo con los arquitectos cómo se va a construir el edificio, con qué materiales, qué espacios comunitarios tendrán y cómo quieren que sean sus viviendas. Y al final estas viviendas, lo más importante ahora que hablamos también del hogar del futuro y de cómo dar respuesta a las necesidades contemporáneas y de futuro, estas viviendas ya no son simplemente aquello que pasa en el entorno privado, en la puerta de nuestra casa y hacia adentro, sino que el hogar, la vivienda, es todo el conjunto del edificio compartido. Empieza cuando entramos por la puerta de la calle y son viviendas modulares, flexibles, perfectibles, abiertas a la libertad de las usuarias que las puedan codiseñar y adaptar a su medida y, por lo tanto, también que pueden dar respuesta a la diversidad de realidades, de estructuras familiares, que esto no suele encontrarse en el parque inmobiliario residencial estándar y que, por lo tanto, también son viviendas que responden a las necesidades cambiantes de las personas a lo largo de su vida. Este proyecto, por ejemplo, también sirvió de referencia para otro proyecto de vivienda cooperativa, en este caso en Madrid, como es Entre Patios, que justo ahora se ha acabado de construir y donde también han aplicado el ecómetro, una herramienta digital para valorar la huella ecológica y la salud de los espacios construidos en este edificio. Otro proyecto que repiensa la vivienda y nuestra manera de acceder o de entender la vivienda, el hogar. WikiHouse es un proyecto open source que reinventa la manera en la que hacemos las casas. Un joven arquitecto inglés experimentó con el potencial de la fabricación digital y la madera para diseñar esta casa modular, que es como una especie de kit de manual de IKEA, pero un poco más complejo, que se puede descargar online de manera abierta y gratuita. Con una máquina de control numérico se cortan los paneles de madera. No hace falta tener formación en construcción, no se necesitan herramientas ni piezas de anclaje y se puede montar entre 2 personas en un solo día. Incluso crear no solo viviendas pequeñas o viviendas de emergencia, sino espacios como este. Y para terminar, me quedaba lanzar esta pregunta, ya que hoy estamos reflexionando sobre la vivienda, sobre el hogar del futuro. Me gustaría reflexionar sobre qué es el hogar. Creo que para mirar hacia el futuro, para imaginar el hogar del futuro, también debemos mirar hacia atrás, como ya hacía Bernard Rudowski en los años 60 con esta maravilla de libro que es Arquitectura sin arquitectos. Creo que es necesario que sepamos aprender de la sabiduría de la arquitectura vernácula, del sentido común de generaciones y generaciones que construían edificios funcionales que responden al clima del lugar y que también se integran con respeto en su entorno. Y al final, para mí este proyecto y este libro, Walden, de Henry David Thoreau, representan la esencia del hogar. Walden es mucho más, creo yo, que una cabaña en el bosque. No es un proyecto de un arquitecto, que también es curioso que lo seleccione yo, sino que es de un filósofo. Es la decisión de vivir en la simplicidad de manera libre y autosuficiente y con coherencia con la naturaleza,
la naturaleza, un experimento como crítica a las imposiciones de la sociedad contemporánea que nos empuja a pagar por la vivienda con el esfuerzo y el tiempo de nuestra vida, algo que es un reto que debemos enfrentarnos muchas de nosotras. Walden es una declaración de orden de prioridades que encuentra su lugar en la arquitectura vernácula, como decíamos, de materiales locales, de mínimos, ligera, sin ornamento ni artificio, donde la belleza nace de la sencillez de la vida que la llena y de la calidez de las texturas naturales de los materiales, y donde lo más importante no es el espacio construido en sí, que también, sino sobre todo el entorno natural. La casa se convierte en un refugio que nos proporciona calor y nos demuestra que podemos vivir con menos. Y para mí, esta vivienda y este libro nos recuerdan la necesidad de preservar el planeta y de retos que hoy resuenan aún con más fuerza ante la emergencia climática y las desigualdades sociales frente a retos como el coronavirus o en general enmarcadas en el capitalismo, y que nunca deberíamos olvidar como arquitectos y arquitectas, porque al final todas, creo, soñamos en ir a los bosques a vivir, aunque sea por un tiempo, como hizo Thoreau. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Qué pena ese corte que hemos tenido, pero bueno, has remontado perfectamente con ese final de la exposición que nos ha encantado. Y es verdad, son los retos, es mantener esos entornos donde vivimos. Perdonad, compañeros, me oigo a mí misma y es duro. Y bueno, lo que quería decir es que esa manera de concebir la investigación, la divulgación, el buscar dónde y qué como ejemplos para la gente, es muy importante para construir, para rediseñar esos hogares del futuro, que es lo que queremos, en los que queremos vivir con sostenibilidad y en paz con la naturaleza, con el entorno exterior y con la habitabilidad interior y la manera de relacionarnos con nuestros espacios. Si os parece, voy a dar paso a estas 2 o 3 preguntas, porque no tenemos mucho más tiempo, y os hago una pregunta, final. Tengo 2 o 3 preguntas de la audiencia. Me preguntan, que ya lancé la pregunta, ¿qué bondades tiene la madera que se pueden utilizar para diseñar los muebles de un hogar? Las maderas que se pueden utilizar para diseñar los muebles de un hogar. Os lanzo la pregunta, ¿quién me la recoge? Quizá Almudena. Te la recojo yo si quieres. Sí, gracias. Bueno, la verdad que a la hora del diseño, la madera tiene muchísimas bondades a la hora de sus usos. Yo puedo aportar mi visión particular. Por ejemplo, a mí una de las bondades y las cosas que más me atrae de la madera es la tacticidad. Es decir, la madera es un producto táctil. Y mismamente lo veía ahora cuando nos había mandado el vídeo Marta, ¿no? El efecto de tocar. Cuando tenemos madera lo tocamos, nos acercamos. Entonces, en las viviendas, el efecto de estar cercano, de que no es un material agresivo, incluso que nos ayuda, es un material saludable. Los bancos, ¿veis los bancos, por ejemplo, cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío? Los únicos a los que te atreves a acercarte son a los que son de madera. En mi caso, nosotros somos fabricantes de suelos de madera. El tacto que tienes cuando te levantas o cuando tocas un suelo de madera, para mí es una sensación muy importante. Es decir, no es agresivo, te cuida. Tú tocas un suelo de madera y encima si tienes la suerte de que sea aceitado, que no sea barnizado, que toques directamente la madera y está como a tu temperatura corporal, es decir, te recoge, te ayuda. Entonces, bueno, cualquier otro producto, una mesa, una estantería, la tacticidad para mí es muy importante en la madera. Luego hay otras grandes bondades a nivel pues de resistencia, de durabilidad, de belleza. Es decir, cada uno puede escoger una. Yo en este caso te lo recomendaría desde este punto de vista. Sí, desde luego, ¿quién imaginaría un gimnasio de hormigón, cuyo suelo es de hormigón? No piensas pegar el primer bote, darás, el siguiente ya has parado.
Otra pregunta tengo por aquí que os lanzo, es más general y es de opinión quizás como expertos. Dicen, ¿por qué siendo el bosque tan beneficioso para la salud y el medio ambiente, las instituciones europeas y nacionales no se hacen eco y ayudan más a los gestores de estas masas forestales? Por favor, a cualquiera de vosotros. ¿Enrique? No, la verdad es que es una pregunta que nos las podemos hacer todos. No sabemos porque no. Lo que sí es verdad es que es un gran beneficio para todos. Yo creo que la concienciación cada vez va a más. Esa concienciación que cada vez va a más hará que las instituciones también apoyen más a este sector, ¿no? O al sector de la madera. En un futuro yo creo que llegará. Poco a poco. ¿De alguna de vosotras, Marta o Nuria, creéis que las instituciones, que debe haber más políticas que promuevan esta conexión con la naturaleza de las propias personas que están en el territorio y estos productos que son naturales y que necesitamos? Yo lo que creo es que hay una inercia industrial muy fuerte y que al final para entender al ser humano es tan sencillo como entendernos a nosotros mismos. Pero como, bueno, la prueba está en el diálogo, en las conversaciones que estamos teniendo. Creo que el nivel de vamos a hacerlo bien es tan obvio que es hasta ilusionante. Entonces, que esto llegue a las instituciones, pues llegará, pero como bien no sabemos cuándo. Pero yo creo que es una demanda ya nuestra, ¿no? Venimos de una producción industrializada con una manera de entender muy especial. Desde la artesanía hicimos un cambio enorme, para mí son de los, y ahora hay una nueva generación de conciencia de que lo que consumimos tiene que tener sintonía y conexión con el planeta en el que habitamos. Muchas gracias. Y si os parece, os lanzo ya una pregunta a todos, que os pido que me contestéis cada uno con una frase breve. En vuestra opinión, ¿cómo será el hogar del futuro? ¿Es posible que este hogar del futuro aúne vanguardia y sostenibilidad? Si te parece, Nuria, empezamos por ti. Sí, bueno, yo creo que lo he intentado responder a través de la presentación. Sí que es verdad que yo creo que, aunque nos entren muchas ganas de irnos al campo o huir de la ciudad y más ahora tras perder las virtudes, ¿no?, de las ciudades, que es la socialización, el acceso a la cultura, las oportunidades laborales, etcétera. Creo que muchas personas se lo están planteando y aunque esto siempre será una opción que nos quede y que seguramente nos daría mucha calidad de vida en muchos sentidos, creo que el futuro residencial pasa por la ciudad con una cierta densidad, porque también esto nos da la posibilidad de tener otro tipo de calidad de vida, es decir, y otro tipo de impacto medioambiental, podernos desplazar a pie, la ciudad de los 15 minutos, en la que puedes acceder a pie en recorridos asumibles a todos los servicios que necesitas en tu día a día. Y yo creo que la vivienda, el hogar del futuro, pasa por vivir juntas, sobre todo también compartiendo. Yo creo mucho en estos modelos cooperativos o alternativos al mercado inmobiliario especulativo y por supuesto, casi tendremos que construir refugios delante de un entorno hostil, de un clima que cada vez va a ser más extremo y con lo cual deberemos crear edificios autosuficientes a nivel energético, con gestión de las aguas pluviales, con los materiales más naturales y sostenibles posibles para reducir su huella ecológica, pero también para crear viviendas saludables. Y aquí es donde creo que tenemos un gran reto también desde la arquitectura. Muchas gracias, Nuria. Marta, ¿qué opinas tú? ¿Cómo vamos a aunar esa vanguardia en el hogar del futuro con la sostenibilidad? Claro, yo desearía que el hogar del futuro fuera más conectado y más natural, y creo que son casi conceptos, porque hemos hablado mucho de los materiales de construcción, pero la tecnología nos invade con otro tipo de materiales. Yo creo que aquí tenemos que hacer un compromiso y tenemos que tener espacios habitables conectados, porque ya estamos conectados y nos gusta estar conectados, y eso yo creo que está cambiando, ¿no? Estas generaciones nuevas que ya no viajan para entender cómo es la madera en África o cómo se trabaja en Rusia, eso ya es un hecho, es la era de la conexión, pero
tiene que ser la era de la naturalidad. Entonces yo creo que ese es el gran reto de nuestro hogar del futuro y que me sentiría muy feliz pensando para nuestros hijos que lo lograremos. Ojalá sea así, que seguro que sí, porque tenemos que trabajar para que así sea. Almudena, ¿cómo será el hogar del futuro? Tú seguro que con madera, vamos, seguro. Seguro. Bueno, yo pienso que va a haber un hogar pre-COVID y otro post-COVID. Creo que ahí vamos a tener un cambio importante en la sociedad. Evidentemente, espero que salgamos del COVID, vamos a salir y habrá gente que vuelva otra vez y no haya pasado por ellos nada más que una etapa. Pero hay gente que va a salir con otros valores, con otras ideas, con otros conceptos y entendiendo la vivienda de otra forma. Me ha gustado mucho, como decía Nuria, ¿no? Con el concepto de refugio. Creo que la casa va a ser otro concepto distinto para una parte muy grande de la población. Vamos a buscar una casa como un entorno más amigable, no un lugar de paso. Eso se está notando también, que se está dando cada vez más valor a la vivienda. Las cifras en el bricolaje están aumentando porque estamos cuidando más el lugar donde habitábamos y habíamos tenido una etapa pre-COVID, antes del COVID, que nos habíamos desconectado un poco de la vivienda. A partir de ahí, bueno, cada uno tendrá unas necesidades. Yo creo que la importancia también de un entorno saludable, de que los materiales en los que estemos conviviendo sean saludables, no te enfermen, te cuiden, te protejan. La tacticidad que comentaba antes van a ser componentes importantes en nuestras viviendas, en nuestras futuras viviendas. Y la vanguardia pienso que estará también más que en el diseño, en los materiales. Creo que en cómo los materiales que utilicemos, no en la estética, sino en el concepto de la composición. Muchas gracias, Almudena. Y por último, Enrique, ¿cómo van a ser ese hogar del futuro que nos vais a poner en mano también a través de Muebles Lufe? ¿Cómo será ese hogar? Adivinar el futuro es muy difícil, y más cuando pasan como estas cosas como lo del COVID, ¿no? ¿Quién nos iba a decir? Pero yo creo que la sostenibilidad no es una moda, no es algo que viene para, pues ahora. Es algo que las personas estamos cada día más concienciados porque es una necesidad real ser sostenible o utilizar materiales sostenibles porque no existe otra. Entonces, al no ser una moda, yo creo que sí que se va a apostar por materiales y por materiales sostenibles, ¿no? La vanguardia, como viene después, pues es con lo que va a trabajar y es lo que va a desarrollar siempre, yo entiendo que en base a la sostenibilidad y cada vez más acentuada. Eso es lo que creo. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la jornada de hoy. Hemos hablado sobre cómo diseñar el hogar del futuro con madera sostenible. Hemos tenido a 4 grandes mujeres, gracias Almudena, Marta que no está aquí, gracias Nuria, un gran hombre, Enrique. Ha sido un placer, a pesar de la distancia, no habéis podido estar más cerca con vuestras intervenciones, cerca a todo, espero que para todos los intervinientes. Hemos recogido las preguntas del chat, hay algunas que han quedado por responder, no había más tiempo. Si podemos, daremos respuesta a las preguntas de los participantes en la jornada. Y muchas gracias a Madrid Design Festival y a su parte Festival Off, y a todos vosotros, a todos los intervinientes, y avanzamos en este hogar del futuro, en la madera sostenible y otros materiales naturales y en una nueva manera de hacer nuestro hogar y una manera nueva de vivir la vida. Muchas gracias a todos. Buenos días.